Your blessing, Father. Aleluia, Espírito Santo. Amém. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Santo Padre. Bendito seas, Santo Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos los transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Thank you. Yo creo que si estaban poniendo atención desde el canto de entrada, primera lectura, salmo, ya saben de qué vamos a hablar. De la palabra de Dios mismo. En la primera lectura escuchamos una historia del pueblo de Israel. Después, en el exilio, regresa a Jerusalén y van a comenzar la reconstrucción del templo. Esdras presenta el libro de la ley al pueblo como la palabra de Dios. Escuchamos que se la leyó por muchas horas a todos los adultos y los niños, y que todos la entendieron. El libro que él les leyó es el equivalente
no el equivalente, es los primeros 5 libros de nuestra Biblia, la ley. Eso fue la palabra que Ezra le presentó al pueblo como la palabra de Dios. Y escuchamos que la palabra, que el pueblo escuchó atentamente, que lloraron, que se postraron, pero al final regocijaron en una gran celebración porque recibieron el conocimiento que ese era Dios el que les hablaba. Y de ese momento en adelante comienzan a reconstruir el templo en la roca que es la palabra de Dios. En la segunda lectura tenemos al apóstol San Pablo escribiéndole a una comunidad, la comunidad de Corintio, recordándonos lo importantes que somos cada uno para la comunidad como miembros de un cuerpo. Él usa la ilustración de un cuerpo y a todos nosotros como partes de ese cuerpo. Y nos recuerda la importancia que es las partes más débiles del cuerpo. Los ancianos, los niños, los pobres, los no educados. Nos está recordando que la dignidad de uno es la misma dignidad de todos. Quizás estaba llamando la atención a algún problema que existía en la comunidad de ese entonces, pero ese problema no se ha terminado, aún existe entre nosotros. Eso es como un paréntesis para que recordemos eso. No es el mensaje principal del día, pero es bueno recordarlo. La dignidad del que está sentado al lado tuyo es igual que la tuya. El valor que Dios le da al que está sentado al lado tuyo es el mismo valor que Él te da a ti. Y entre las palabras de San Pablo también nos dice que uno de los dones de la comunidad cristiana es el don de la palabra de Dios. Ahí retomamos el tema, la palabra de Dios. Luego en el Evangelio escuchamos del primer capítulo de San Lucas. Por eso comienza de esa manera. San Lucas da como una pequeña introducción en primera persona hablándole a Teófilo. No sabemos si Teófilo era una persona o se refiere a los amantes de Dios, teófilos. Lo que sí sé es que está escrita para todos nosotros. Y comienza su historia. Después de esa pequeña introducción nos saltamos 3 capítulos y en el 4º capítulo escuchamos el pasaje de hoy. Los invito a que lean esos 3 capítulos en su tiempo libre. Son breves, tomarán unos 30 minutos en leerlos, pero van a escuchar las cosas en orden. Van a escuchar la historia de María y José, la historia de Isabel, la historia de Juan Bautista, de su bautizo, del inicio de sus ministros, de sus ministerios. Así que los invito, así como los invité la semana pasada a leer el primer capitulito de Juan, el primer verso de Juan, hoy los invito a que rellenen lo que no le escuchamos hoy, porque hoy leímos el primer capítulo, el principio del primer capítulo y el principio del 4. Así que la tarea es rellenen eso. Lucas 1 a 4. El pasaje que escuchamos hoy nos recuerda la misión de Cristo. Como en toda organización, a veces nos salimos por diferentes variantes y se nos olvida cuál es la misión verdadera de la institución. Y la iglesia no es diferente. A veces también nosotros nos desenfocamos y se nos olvida cuál es la verdadera misión. Y el día de hoy Jesús nos la dice, recordando las palabras del profeta Isaías, y hace ese enfoque en la compasión y en la liberación. Ese es el tema principal del ministerio de Jesús. Y replicando en las palabras de San Pablo, la preocupación por los más débiles de la sociedad.
Si a ti te preguntan cuál es la misión de la iglesia, tú puedes decir eso. Compasión, liberación y la preocupación por los miembros más débiles de la sociedad. Esa es nuestra misión. Lo demás, como digo yo, es muy bonito, muy importante, pero son arandelas. Esta es la misión principal. Jesús no vino a leer la Biblia, vino a cumplirla. Él es la Biblia, Él es la palabra y nos vino a dar ese ejemplo de cumplimiento. Jesús no vino a predicar cosas lindas, Él vino a hacer cosas lindas y a darnos el ejemplo. Él no vino a asustarnos y a predicar del infierno. Él vino a abrirnos las puertas del cielo. Él no vino a enseñarnos cuál es el camino al cielo. Él es el camino al cielo. Jesús vino a proclamar el año de la gracia del Señor, amnistía para todos. En la costumbre judía existía el año de la gracia. Si yo debía algo, se me perdonaba la deuda. Si yo había empeñado algo, se me devolvía. Si yo era esclavo, se me liberaba. Ese es el poder de Dios. Ellos lo hacían en representación de la bondad de Dios. Esa es la buena noticia. Que la palabra de Dios aún libera, aún enseña, aún guía. Pero si no entra en nuestros oídos, ¿cómo hace su labor? La tarea de la semana pasada era que leyeran Juan, el primer versículo de Juan. Pero como sé que muchos no la hicieron, se las voy a leer, porque nos va a hacer un énfasis al punto del día de hoy. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Por eso yo entro cargando el libro lo más alto que puedo. Por eso llevamos incienso, y cuando tenemos velas, llevamos velas. Por eso cantamos aleluya, porque esa es la palabra a la cual se refiere Juan, que es el verbo que se encarnó en la Navidad, el mismo Jesús. Hoy me gustaría no solo que sepas eso, sino que lo aceptes. Que ese evangelio, que la buena noticia que predica la iglesia es para ti. Todos somos pobres de algo. Todos somos débiles en algo. Todos somos ignorantes de algo. Y Jesús vino a salvarte a ti. Cierren los ojos o agachen la cabeza como se sientan más cómodos. Muéstranos, Señor, nuestra ceguera, nuestra pobreza, nuestros vicios y adicciones que nos esclavizan y no nos dejan ser plenamente libres. Repitan después de mí: Señor, acepto tu santa palabra. Acepto tu liberación. Acepto tu bondad. Acepto tu amor. Que de hoy en adelante tu palabra sea la roca en la cual construyo mi vida. Y como el pueblo de Israel dijo después de escuchar las palabras de Dios: amén. Mis hermanos, hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios.
No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza.